40 años de autonomía dan para mucho, no cabe duda. Hoy nos remontamos hasta el año 1999. En aquel momento, Román Rodríguez era el presidente del Gobierno de Canarias y todavía estaba en las filas de Coalición Canaria. Fueron unos años en los cuales en la política se habló mucho de turismo y por primera vez los canarios podríamos decir que empezamos a tomar conciencia de la importancia que tenía este sector para nuestro futuro. Ese futuro del que se hablaba entonces es el presente que nos ocupa ahora. Para entenderlo es importante que viajemos al pasado. Acompáñenme. El salto de milenio venía acompañado de circunstancias, pues por ejemplo, la entrada en vigor del euro, ¿no? Por ejemplo, era un mundo que cambiaba y que también cambiaba aquí en las islas. Sí, cambiaba sobre todo con el tema de la moratoria, ¿no? Que fue desde el punto de vista turístico lo que marcó un boom para un cambio hacia otro tema que después no fue. Y no fue porque la moratoria se planteó un poco radicalmente y no pudo llegar a sus mejores fines. 1999. Mientras Bill Clinton pedía perdón por el escándalo Levinsky, en Europa brillaba la euforia del euro. El Banco Central Europeo ganaba peso, pero también había miedo. ¿Se acuerdan del llamado efecto 2000? Evitar el efecto 2000 es fácil. Consulte con el fabricante o su proveedor habitual. Efecto 2000. Depende de usted. Los expertos esperaban un colapso informativo mundial con la llegada del nuevo milenio. Cajeros sin dinero, aeropuertos paralizados, ascensores y semáforos bloqueados. Hasta la CIA advirtió del supuesto peligro, pero el día llegó y nada. No pasó nada. Es el ordenador de Homer Simpson. ¡Oh, Dios, extiende! Lo que sí pasó por Canarias fue un rebumbio meteorológico en el año 2002. En los primeros días de enero, vientos del este impulsados por una borrasca desde África tiñeron de naranja las islas con una intensa calima. Pero lo peor estaba por llegar. En marzo, la riada en Tenerife paró a la sociedad canaria por completo. En un solo día, el último del mes, se descargó en Santa Cruz toda la lluvia que debía caer en un año. Más de 230 litros por metro cuadrado, provocados por una gota fría que acabó con la vida de 8 personas, dejó a 12 desaparecidos y decenas de heridos. Una catástrofe natural que exigió de inmediato la publicación de un Real Decreto Ley con medidas urgentes para reparar los daños. La relación con el gobierno central se mantenía estable y el Ejecutivo canario de Román Rodríguez se centraba en la economía. Con apoyos del Partido Popular salió adelante en las islas la ley de moratoria turística. El objetivo era potenciar la calidad frente a la cantidad, con menos construcciones y más sostenibilidad. Así al menos se planteó en aquella época, en la cual las particularidades de Canarias como el REF se negociaban a nivel nacional. Estamos hablando de la legislatura 99-2003, una legislatura donde ganamos las elecciones claramente y conformamos un gobierno de coalición. Asumir la máxima responsabilidad de nuestra comunidad pues fue un reto. ¿A qué nos dedicamos? A lo que debe dedicarse un político, a defender el interés general, en este caso cumpliendo con el programa electoral, y eso fue apoyar los servicios públicos, esencialmente apostar por la sostenibilidad, hoy de moda, entonces minoritaria. Ahí hicimos leyes fundamentales cara a la sostenibilidad, hicimos la llamada moratoria turística, hicimos las leyes de directrices generales, las sectoriales del turismo, hicimos una apuesta de verdad por la sostenibilidad en un momento donde no estaba tan de moda como ahora, y hicimos una apuesta por más hospitales, más
instalaciones educativas. Yo creo que fue una legislatura muy intensa, muy rica, y por lo tanto tengo un buen recuerdo y un momento de enorme aprendizaje de esa gran oportunidad, ¿no? Hay una frase que no sé si es una frase hecha, pero que tiene cierta carga de verdad, y que de esos años en los que estamos hablando, la legislatura autonómica entre 1999 y 2003, que es cualquier tiempo pasado fue mejor. O sea, y cuando uno mira hacia atrás aquellos años, que fueron los cambios jamás, el cambio de siglo, el cambio de milenio, era como, por lo menos es lo que uno tiene en la memoria. No sé si a ustedes les pasa lo mismo. Yo creo que fueron años efectivamente de cambio, incluso hasta de una nueva generación de políticos que llegaba, y el más representativo quizás fue Román Rodríguez, y a partir de ahí pues se planteó, a mi juicio, el tema más relevante, del que todavía no se han sacado las conclusiones oportunas ni las soluciones definitivas, que es la moratoria turística. Bueno, habíamos salido de la crisis del 93, ¿no? Y efectivamente era como y habían pasado ya 3 lustros desde que se había creado la autonomía y tal. Era como en los tiempos en los que ya las cosas parecían que se normalizaban, ¿no? Que ese edificio que dijimos en la primera que se construía, sí. Como que se asentaba y ya empezaban las cosas a terminar con la normalidad y con lo que suele tener de rutinario la normalidad, ¿no? Y de poco sobresalto y de poco interés incluso. Claro, la comunidad autónoma como ya se parecía un poco a lo que puede parecerse hoy respecto, como estructura, ¿no? Como estructura de gobierno, con las competencias en sanidad, sobre todo, que habían sido transferidas, la construcción de hospitales, etcétera, y la educación que había sido antes, ¿no? Entonces estábamos en un contexto donde había un partido que era el que había ganado las elecciones, que era Coalición Canaria, con Román Rodríguez como candidato, que además fue candidato en unas circunstancias bastante peculiares, porque era, no digo casi un desconocido de la política, venía si me lo permites, ese chico que está en el Servicio Canario de Salud. Dicho así. Bueno, Román Rodríguez llegó a la presidencia por un accidente. Casualidad. Absolutamente por un accidente. No tenía ni recorrido, no tenía historia de desarrollo política, sindicalista. Político y sindicalista. Como sindicalista. Fue el primer director. Activista universitario. El primer director del Servicio Canario de Salud. Y a la siguiente se pasa de... Presidente del gobierno. Presidente. A ver quién llega, quién da ese triple salto mortal. Pues eso ocurrió, así como había mucha tranquilidad desde el punto de vista económico, en lo político empezaba a haber unas tensiones internas en Coalición Canaria bastante significativas. Y esto fue porque Manuel Hermoso se había comprometido con Lorenzo Olarte, habían llegado a un acuerdo en que sería su sustituto en la presidencia del gobierno. Llega un momento que se le niega esa posibilidad a Olarte. En el gobierno anterior, Hermoso era el presidente y Olarte el vicepresidente. Exactamente. Y lo que estás diciendo tú es que habían acuerdos internos. Siempre se habían acuerdos internos de alternancia por islas y de alternancia por formaciones. Se había acordado que iba a ser Lorenzo Olarte. Lorenzo cuenta, por lo menos es lo que cuenta él, que se le negó esa posibilidad, y entonces lo que hace es, para evitar que fuera José Carlos Mauricio el siguiente y pudiera acceder a la presidencia, se saca del nombre como un conejo de la chistera, el nombre de Román Rodríguez, para que sea propuesto. Cuentan que cuando llamaron a Román Rodríguez, que estaba viajando, no sé si en el Jefford en aquel momento, no sé qué, disparó y volvió, dijo, espérense que yo vuelvo a la isla sobre la marcha, porque claro, es que ni se le podía pasar por la cabeza. Una sorpresa absoluta. Fue una sorpresa absoluta, pero cómo reaccionó inmediatamente con la ambición que le ha caracterizado, que en ningún momento dijo, oiga, yo no soy todavía capacitado para estar, porque yo creo que es lo que correspondía decir en esos momentos. En aquel tiempo, ¿no? Parecía lo más lógico, sí. La cuestión es que había una idea básica en ese gobierno, que es que en primer lugar una parte de Gran Canaria, liderado por un político muy conocido al que no voy a mencionar aquí ahora, pensó que le tocaba a él y no tuvo los apoyos suficientes, y eso lo mantuvo todo el tiempo. Por lo tanto, nosotros tuvimos dentro de casa gente trabajando en la dirección contraria a la del gobierno que presidía Román Rodríguez claramente. Y aquello produjo un gobierno donde, otra vez, en este reparto un poco de roles, ¿no? Que hay en la política canaria, que se ha dado mucho, el presidente era Román Rodríguez, que era de una isla, de la isla de Gran Canaria, y el vicepresidente era Martín, que había sido presidente del Cabildo de Tenerife durante muchos años. Fue un gobierno de pacto entre Coalición Canaria y el Partido Popular. Pero al final ese gobierno tampoco terminó, y el Partido Popular, por una crisis interna que tenía, acabó saliendo del gobierno. Pues lo echó Román Rodríguez. Y ese fue uno más de aquellos episodios, casi un poco se podrían llamar culebrones, que definieron esa legislatura. El
gobierno de pacto entre el Partido Popular y Coalición Canaria nació con un Partido Popular fraccionado, y esa fue uno de los elementos que hizo que el gobierno fuera inestable durante la primera parte de los 4 años de legislatura. Sin embargo, al final el Partido Popular salió del gobierno y se mantuvo el gobierno durante esos 4 años. Yo creo que hizo una labor razonablemente buena, porque entre otras cosas tomó la decisión de parar el crecimiento de las plazas turísticas, y eso fue una decisión dura, pero yo creo que importante. Probablemente no se ha valorado lo suficiente, pero quizá con el paso de los años puede ser que sea un hito político importante. Y no todo el mundo está de acuerdo con esta ley. Hay gente que la considera insuficiente, y hay gente que la considera intervencionista. Respetamos ambas posiciones, agradecemos incluso las aportaciones y el debate. Marta, hay quien dice que aquellos fueron unos años felices porque en Canarias económicamente estábamos bien, la sociedad parece que avanzaba con buen rumbo, pero sin embargo en la política parece que ocurría todo lo contrario, había más inestabilidad. Es curioso, ¿no? ¿Por qué? Pues sí, la verdad que los años eran como muy normalizados, ¿no? Como muy efectivamente funcionaba la economía, funcionaban las cosas bien, había hasta bastante dinero. Desde el punto de vista de la política se convocaba mucho a los medios, a viajes, a salidas, pero lo que pasa es que después te pones a mirar las cosas por dentro, en las interioridades de la política, y la cosa cambia totalmente, ¿no? Porque ahí estamos hablando de ambiciones personales, de proyectos políticos, de una ideología de otra, de una isla de otra, es decir, entonces las cosas cambian, ¿no? De todas maneras, la política canaria difícilmente pasa por momentos así de normalidad o tranquilidad, ¿no? Aunque la situación económica sí sea buena. Hablabas de enemistades, hablabas de ambiciones personales. En los pasillos del Parlamento, ¿qué es lo que se palpaba? ¿Los periodistas cómo accedían a la información? Bueno, no tiene nada que ver con lo que vemos hoy, ¿no? En los pasillos estaba la chicha, ¿no? Digamos que siempre sabíamos que ahí siempre se estaban haciendo componendas de una manera o de otra, es decir, llegando a acuerdos de un tipo que se deshacían con otro acuerdo, por otro lado otros líderes ahí, y entonces en los pasillos, digamos que constantemente hablar con ellos y sacarles por dónde estaban yendo los acuerdos era importantísimo. Había personajes en aquella época curiosísimos, ¿no? Que casi hemos olvidado, por ejemplo Julio Bonis, ¿no? Que siempre ha sido, hay quien dice que ha sido el gran componedor en la trastienda, ¿no? De un montón de cosas que sucedieron, que era un hombre centrista de Lorenzo Solarte y después fue derivando hasta entrar en Coalición Canaria. En fin, eran tiempos mucho más revueltos que ahora. Las cosas estaban por hacer y entonces no había esa tranquilidad de irse a cubrir lo que pasaba en el Parlamento. Lo que pasaba realmente y se cubría era lo que no estaba pasando en la sesión parlamentaria. Era claro que íbamos a ganar las elecciones, y si ganábamos las elecciones tendríamos la presidencia. Más discutida y sorpresiva fue la candidatura, porque entonces esto se distribuía, digamos, entre los pesos pesados de la época, entre la gente más mayor, y ahí hubo desacuerdos, y eso permitió que apareciera una tercera vía que yo representaba, que era de la gente más joven, con experiencia política, porque yo entonces tenía más de 20 años de experiencia política, y yo llevo en la política desde que soy un muchacho. Es cierto que no con responsabilidades institucionales, pero sí inquieto, preocupado, conocedor de la economía, de los servicios públicos, del momento de Canarias, ¿no? Quizás sea propio de la propia naturaleza humana, y la política es, bueno, naturaleza humana pura y dura, el hecho de que si tú no tienes problemas en una relación, porque todo va normal, va bien, los buscas o los creas. Y lo que yo recuerdo personalmente de aquellos años, que eran unos años que en lo económico eran muy plácidos, había mucha estabilidad, el turismo iba muy bien, la construcción ya sobre todo, estaba batiendo registros en las islas, ¿no? Y sin embargo, en el ámbito político fueron unos años de muchas peleas, muchas crisis y muchos culebrones. Y el culebrón principal que se dio en aquella legislatura era la propia relación entre el presidente y el vicepresidente, que eran Román Rodríguez y Adán Martín, que eran, bueno, ya en aquel momento dos pesos pesados de la política, y que nunca encajaron de todo bien. No solo no encajaron, sino se hacían
jugarretas unos a otros, por decirlo, zancadilla, o como lo queramos llamar, ¿no? Yo creo que fue una de las etapas más surrealistas en ese sentido, ¿no? Porque se supone que eran, además, como todo, ya te digo, es que todo en coalición era como muy pactado, ¿no? Todos se cerraban acuerdos previos y en los cónclaves estos que tenían todos con mucha pelea interna, puerta cerrada, que se supone que una vez que lo llevaran a la práctica y en los gobiernos cuando tenían la hegemonía que tenía, porque es que tenía el nacionalismo en ese momento, tenía una hegemonía como para andar con una cierta tranquilidad y empezaron entre ellos a hacerse muchas trastadas, ¿no? Y allí donde pudiera Román captar votos o captar atención, sobre todo en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, donde carecía de gran implementación su partido. No, su partido no, su partido era Coalición Canaria. Y carece. O sea, todos estaban, sí, claro, no había en Coalición Canaria. Bueno, pero todo era Coalición Canaria. Sí, pero su partido, me refiero a las ideas que él defendía, los proyectos que él apoyaba. ¿Tú crees que fue una cuestión ideológica? Yo creo que no. Yo creo que sí, porque no. a Ati, de aquel tiempo, se le acusaba de ser muy de derechas y de estar muy con los empresarios en connivencia permanente, mientras que él decía que defendía lo social y que mientras Coalición Canaria no se inclinara hacia la izquierda o hacia lo social, seguirían surgiendo problemas y dificultades de todo tipo. Y allá donde él pudiera imponer una iniciativa o captar una atención o hacer una declaración que pisara los intereses de Ati, claro, allá iba Román encabezando ideológica. No, y eso te iba a decir, no solo era ideológica y era territorial, porque el acuerdo era, pero el acuerdo era que tú en mi electorado, que es el insular, y ahí volvemos al tema porque lo regional es un invento, el insular, tú no te intrometías, no me quemes mi terreno, claro, en el terreno de Tenerife, sí. Román debería desaparecerse. Igual que Adán no tenía por qué aparecer en Gran Canaria, y de hecho, que era el terreno aparecía poco. Adán aparecía poco. En cambio, Román aquí aparecía mucho. Hay un ejemplo de esto que es una cuestión que hoy por hoy me parece que está superada, ¿no? Que es que en los carteles electorales, entonces, pues, un candidato que era a presidente, pues igual no salía en los carteles electorales de la isla de la que no era natural. Bueno, yo no doy nada por superado en estas islas ahora mismo. Aquí no, pero bueno, confrontaciones. Hoy no se bueno, no se dan los carteles, pero en realidad la circunscripción insular marca el territorio. Incluso la regional, como dice Juanma, allá donde haya un candidato de Gran Canaria, probablemente no se coloca en Tenerife y viceversa. Yo recuerdo un episodio que para mí sí un poco fue definitorio respecto a esa pugna política que había en la cúpula del poder en Canarias. Y fue un caso que en Tenerife movió montañas. Bueno, montañas no movió, pero lo que movió fueron personas. Torres. Sí, bueno, ya sé, sí. No trabajábamos juntos, yo trabajaba a sus órdenes y lo que movió fueron torres de alta tensión. O sea, el gobierno había previsto pues instalar un tendido de alta tensión que era necesario porque para llevar electricidad al sur con condiciones de seguridad en un sur de Tenerife que estaba creciendo económicamente pues de una manera casi salvaje, había que lanzar un tendido nuevo. El tendido estaba previsto por los montes de Vilaflor, eso provocó una reacción ecologista que cogió una fuerza inusitada hasta el punto de que un sábado por la mañana de repente hubo una manifestación, como dice Leopoldo, de 100.000 personas en Santa Cruz de Tenerife, en la avenida Naga de Santa Cruz de Tenerife. 10 o 15.000 y fue una cosa brutal, algo que rompió todos los esquemas. Y recuerdo ese día que Adán Martín me llama por teléfono a mí, a primera hora de la tarde, me dice, ¿qué está pasando ahí? Que me acaban de decir que ha hecho unas declaraciones el presidente. Digo, sí, declaraciones del presidente. A Adán le había llegado la onda de que Román había dicho algo. Y efectivamente, Román había dicho que se iba a paralizar ese proyecto. O sea, el tendido por Vilaflor y se optó por trazarlo a través de la autopista del sur, que es una auténtica aberración. Bueno, eso aparte, pero era la intromisión constante, ¿no? Porque la verdad es que Román entró como un elefante en la cacharrería, en la presidencia. Porque no hablaba con el vicepresidente. Voy a contar otra anécdota. A los tres, era el presidente, sí, pero había unos pactos internos, insisto, ¿no? En equilibrio, para mantenerlo en equilibrio. A los 3 meses, creo recordar, de llegar a la presidencia del gobierno, hay un titular en los periódicos, no recuerdo ahora mismo exactamente en qué periódico, en el que Román dice, yo no solo soy el presidente del gobierno de Canarias, sino el líder de Coalición Canaria. Manda bemoles, porque el líder, o sea, es un recién llegado, que ha llegado como ha llegado, hay todos unos veteranos, digamos, desde Adán Martín, José Carlos Mauricio, Lorenzo Olarte, que llevan hermoso, que llevan y él se declara en los medios de comunicación, porque los medios siempre han sido sus grandes aliados o sus grandes enemigos, y se declara en los medios que él es el líder y que me reconozcan como tal, ¿no?
Había una conciencia en el sector más de ATI, que claramente era la fuerza hegemónica por el otro lado, de que esto era una especie de préstamo, ¿no? Dice, bueno, tú te sientas ahí 4 años, ¿no? Bueno, un hombre muy joven, Román. Claro, algunos se dieron cuenta después de lo que era de verdad Román, al que yo conozco muy bien. No, cualquier cosa menos un títere, eso se lo puedo garantizar. Hombre, si alguien estaba en unas tesis de que eso del medio ambiente, está muy bien hablar de eso, pero no defenderlo, eso es una de las diferencias que había dentro de ese gobierno, como se ha notado después, ¿no? Lo que no nos gustó a nosotros fue que se nos dijese, que se nos explicase de una forma poco clara, poco precisa y además falsa, que el movimiento ambientalista, el medioambientalista en Tenerife eran 4 gatos y era un montón de gente con una enorme influencia. Esa ruptura para mí se materializó esa tarde. Sí, sí. Esa tarde, ¿era un sábado? Sí, sí. Bueno, fue un sábado por la mañana, no, pero eso fue como un punto de inflexión en el cual la relación de ellos se deterioró. Tanto que luego Adán incumplió la promesa que le había hecho de que él sería en su momento se repetiría este proceso de consejero sí, de Hacienda. Pero espera, Leopoldo, porque ahí está el relato mal contado. Porque eso en aquella época no se hablaba de ganar el relato, pero a ese relato el primero que incumplió los acuerdos pactados fue Román. Cuando le dijeron, tú vas a ser presidente ahora y Adán vicepresidente, pero la siguiente legislatura Adán es el vicepresidente. Sí. Y él se negó y quiso quedarse de presidente. Y dio la batalla para quedarse. Entonces el primero que incumplió fue este. El candidato del partido era Adán. Fue Adán Martín, pero porque no le dejaron. Leopoldo, ¿cuántas personas pudo haber en aquella manifestación? Pues 100.000 personas. Fue una sorpresa para todos nosotros. Yo entonces dirigía el Diario de Avisos y salvo el tema de las manifestaciones que hubo en Gran Canaria, en Las Palmas y en Santa Cruz de Tenerife por los temas universitarios, ha sido la más masiva que se ha producido en Canarias, algo que nos sorprendió a todos. 100.000 personas son muchas personas. Contábamos que iban a ser 20, como mucho, 20 y tantas mil. Pero yo creo que la conciencia social de ese momento, la movida que organizaron los grupos ecologistas contestando un poco la idea de que el tendido no debería suponer la tala de árboles ni la invasión de un bosque en la parte de Vilaflor, pues hizo que la gente se movilizara y tomara conciencia del tema de una forma, digamos, tan brutal fue que automáticamente ese mismo día el gobierno canario anunció la suspensión del tema por Vilaflor y se optó por un tendido, más tarde, que es el que sigue hoy por la autopista. Yo creo que se equivocó el gobierno y que nos equivocamos los manifestantes. Y nos equivocamos porque yo también estaba en espíritu con la manifestación, ¿no? En realidad, hoy la contaminación visual es brutal. Tú vas por la autopista del sur y te das cuenta y dices, bueno, ¿qué pintan aquí estas enormes torres? Y repito, la contaminación no es solo auditiva, es visual también. Cuando tú ves esas torres y piensas que podían haber ido por otro trayecto diferente, bueno, que hemos hecho mal. Yo creo que se ha hecho mal. Movidos con un buen espíritu y con un buen fin los grupos ecologistas, pero al final, bueno, la cuestión es tan graciosa que en último momento se sumó a esta coalición canaria que estaba en el gobierno a la manifestación y fueron, entre otros, por recuerdo, Ricardo Melchor, que era presidente del Cabildo, etcétera. Una serie de personas distinguidas del grupo de gobierno que pinta el gobierno contra el gobierno, ¿no? Que pintan determinados militantes destacados de un partido contra lo que decide su propio partido. Pero fue un golpe moral muy fuerte del movimiento ecologista y yo, repito, creo que me consta que algunos ecologistas están arrepentidos de lo que ocurrió porque la solución que se tomó no ha sido la más ideal. ¿Tú crees, Leopoldo, que sin esa presión social que estamos viendo hubiera cambiado el gobierno de criterio? No, seguro que no. Y hubiera acertado posiblemente, porque yo creo que derribar o echar abajo 15, 20, 20 y tantos árboles, aunque fueran árboles preciosos, todo lo que estuviera, frente a un movimiento que iba a suponer la destrucción, porque es una destrucción de todo el panorama visual en un tramo largo de la autopista del sur, a mí me parece que el precio que pagamos es mucho más alto. Tengo que decir lo primero, que para mí fue un honor estar en un gobierno democrático. Yo que tenía 26 años cuando se murió el dictador, estaba deseando que hubiese un gobierno democrático. Tuve el honor de llegar a un gobierno cuando tenía 50 y pico años. Para mí fue una gran cosa
esa posibilidad de llegar al gobierno y servir desde un gobierno democrático. Eso por un lado. Por otro lado, la responsabilidad de las políticas ambientales era sumamente interesante. Se podían hacer muchísimas cosas, pero no se hicieron sino muy pocas, solo la moratoria. Se podía haber avanzado en políticas ambientales muchísimo más, es decir, la transición ecológica de la que se habla en estos años ya se podía haber hecho porque existían todos los elementos intelectuales de prácticas políticas para hacerlo. Simplemente no se hizo porque la mayoría de los responsables políticos democráticos de la época no eran conscientes de los problemas ambientales. Había gente que no había oído hablar del desarrollo sostenible en aquel momento, gente que estaba en el gobierno. En aquellos tiempos, estamos hablando un poco del principio de los 2000, se plantea por primera vez una especie de reflexión que hoy está muy en boga, ¿no? Que es decir, bueno, pues el crecimiento turístico tiene un límite, recibimos muchos turistas, esto va muy bien, y entonces aparece la posibilidad de poner un tope a la construcción turística. Aquello fue una visión pionera, era aquel el momento para abrir esa reflexión y para tomar decisiones al respecto. Bueno, había un clamor en la sociedad, ¿no?, respecto a que había habido unos excesos en el turismo clarísimamente, ¿no?, en el desarrollo, porque había llegado como un tsunami y había desarrollado todos los sures sin orden y concierto, y efectivamente se empieza a plantear por vez primera que todavía no termina de ponerse el cascabel a este gato, ¿no? ¿Lo has estudiado además? Sí, porque es un tema que lo he estudiado a través de las universidades de Las Palmas, que he colaborado. Y el tema es que esa moratoria que se consigue, ¿no?, esa moratoria que significa vamos a poner límites a la construcción de plazas alojativas, ¿no?, vamos a controlar el número de turistas que nos llegan, ¿qué produce en la década siguiente, hasta el 2000, hasta después de la crisis? Realmente un estancamiento del turismo, que es un efecto que no se ha estudiado demasiado. Y durante toda la década del 2000 al 2010, al 2008, llegamos a tener solo 8 millones de turistas. Vamos cayendo en número de turistas. ¿Por qué? Porque no se renueva, al hacer un parón de nueva construcción, nos quedamos con lo obsoleto, con lo viejo, no se renueva lo nuevo, y el turismo es muy dinámico. El turismo está constantemente cambiando. Lo que se comentaba en aquellos días, yo lo recuerdo que cuando se aprobó la moratoria, antes había una especie de carrera de los ayuntamientos, de decir, antes de que entre en vigor la moratoria vamos a dar, y había plenos de ayuntamientos que convocaban para conceder y que daban nuevas obras, nuevas licencias antes de que les cortaran el grifo. Una aceleración de aquel proceso. Hay un hecho cierto, y yo creo que en esa doctrina, que a mi juicio el más visionario fue Adán Martín, pues que lo tenía mucho más racionalizado. Adán siempre hablaba de que la carga del territorio se estaba sobrepasando, que no teníamos capacidad para tener tantos turistas. Porque simultáneamente... Es un debate que tenemos hoy. Sí, porque simultáneamente con el crecimiento turístico hay que tener más infraestructuras, más carreteras, más coches, más servicios, más salud, más de todo. Y claro, todo tiene un límite. El agua, todos los servicios que tú puedes prestar. Pero fíjate, el límite racional. Creo recordar que el límite que establecía esas leyes, que eran 2 leyes... 3.600 camas por año. Pero 12 millones de turistas, y decía que si llegábamos, estábamos en 8, recuerden que si llegábamos a 12 millones de turistas, esto colapsaba. Y hemos llegado, hemos llegado casi a 16 millones. Pero es que lo que se pretendía... Y no colapsamos en el sentido en que decía la moratoria. Pero ese debate se mantiene vivo. Lo que se pretendía era construir solamente 3.600 camas por año, camas de lujo y gran lujo, es decir, hoteles de 4 y sobre todo de 5 estrellas. Al final del proceso de 10 años se construyeron más del doble de las previstas. Eso no es indiscutible. Les estoy escuchando y la conclusión que saco es que los debates que se planteaban estamos hablando de hace 20 años, es decir, ya estamos en el Ecuador completamente. Sí. O sea, son debates que se mantienen, los límites del crecimiento, la renovación del turismo, la sustitución de zonas obsoletas por otras pues de más calidad, son reflexiones que siguen absolutamente vivas en la sociedad canaria de hoy. Mi oposición de entonces fue el Partido Socialista. Juan Carlos Alemán era el secretario general que falleció. Juan Carlos Alemán es una persona
muy de su partido, y tuvimos bastantes encuentros y algunos desencuentros. Yo diría que, por ejemplo, había un razonable entendimiento en los temas estratégicos, los dialogábamos. Bueno, yo tengo de Juan Carlos Alemán infinidad de recuerdos, de anécdotas, de acontecimientos que hemos vivido juntos en distintos momentos, agradables y otros menos agradables. Y los que hemos estado en la actividad política, pues hemos convivido en momentos de triunfo electoral y también en momentos de derrota electoral, que hemos tenido de todo. A Juan Carlos Alemán yo lo definiría como una persona de gran calidad humana y coherencia. Quizás sea la nostalgia, o quizás es que ocurrió realmente así. Pero guardamos un buen recuerdo del cambio de siglo. Llegó el euro, la expansión del turismo. Hay quien habla de los años felices, pero ¿y si fue la calma antes de la tempestad?